recién se espera más de 4 millones de dosis para los próximos días. Imagino que es una noticia muy alentadora de cara a lo que se viene, e incluso, no me quiero apresurar, pero al parecer se va a un ritmo mayor al deseado. Incluso, digo, tal vez podamos llegar a hablar de inmunidad un poco antes de lo previsto. Bueno, se está acelerando, eso nosotros lo contamos siempre, cuando se logra vencer ese cuello de botella que es escalar la producción, cuando se sortean las dificultades y arranca la escala de producción, esa llegada era esperable que mejorara. Bueno, estamos en un momento importante en ese sentido. Nosotros tenemos 2 millones de Sinopharm esta semana, 1.139.000 el lunes, nos confirmó AstraZeneca 1.189.000 el viernes, y estamos esperando 2 vuelos de Rusia también, estamos esperando envíos de Rusia, ojalá sean 2 vuelos, nos tienen que confirmar. Y esto que ustedes decían, cómo cuando llegan las vacunas se escala la vacunación también, en las provincias se ha aceitado muchísimo el circuito y todavía tienen, creemos, más posibilidades de escalar la vacunación. Ya casi 5 de cada 10 personas mayores de 18 años han iniciado su esquema. Estamos cerca del 90% de los mayores de 60 años. Realmente es un número muy, muy alto que también muestra la confianza de la población en las vacunas, a pesar de las noticias falsas y a pesar de, digamos, algunas difusiones de información que pueden impactar en la confianza de la población, y eso ya se está viendo en la disminución de la mortalidad en mayores de 60, y estamos viendo, gracias a las medidas de cuidado y gracias al esfuerzo de la sociedad, una disminución ya sostenida y marcada del número de casos. Ya tenemos la mayoría de los aglomerados urbanos con una razón de 0,8, con una tendencia a disminuir los casos, y varios ya han salido de alarma, así que con la expectativa de redoblar los esfuerzos estos meses que quedan. Carla, ¿qué pasa con la variante Delta? Hoy se detectó un nuevo caso, preocupa mucho porque uno ve, no sé, Reino Unido con la inmunidad, o por lo menos con un porcentaje de la población impresionante vacunado, Israel lo mismo. Sin embargo, al parecer tropezaron con la variante Delta y está realmente... No quiero decir causando estragos porque no es así, pero sí ha aumentado impresionantemente el número de casos. Sí, hay que estar muy atentos porque los virus respiratorios son así, esas mutaciones que tienen, lo que busca el virus es sobrevivir, es tratar de seguir infectando a las personas porque ahí es donde se replica. Lo que pasó en el Reino Unido y en Israel fundamentalmente es que ellos vacunaron muy rápido a un porcentaje muy alto de la población con medidas de cuidado, con una disminución de la circulación de personas. Entonces, a medida que levantan las restricciones y circulan las personas, la lógica era que aumentara el número de casos. Y eso se agrega a la variante Delta, que es más transmisible, digamos, de cualquier manera iban a suceder el aumento de casos y de fallecidos. Lo que pasó en Argentina es que se está trabajando muy fuerte con, primero, recomendar que la población minimice los viajes a lugares donde hay circulación de variantes de preocupación o de interés. Después, lo que se hace es que cuando vuelvan tengan una PCR antes del viaje, se les hace a todos un antígeno al ingreso y todos tienen que hacer 7 días de cuarentena y hacerse una PCR antes de levantar la cuarentena. A esta persona la identificó, tenía una PCR negativa, se la identificó en Ezeiza con el antígeno, hizo el aislamiento el 4 al 14 de junio en un hotel y por supuesto luego se secuencia y se hace la búsqueda. Nos comunicamos con la jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires, estaba buscando no solo a la persona que viajó con él, que además hizo el aislamiento y tiene PCR negativa, sino a los contactos del vuelo que se identificaron en el momento también y se está investigando. Así que los controles resultan cuando se cumplen, eso vos lo contabas, es muy importante que la población que llegue de viaje entienda el riesgo que eso genera y que cumplan, digamos, el aislamiento, y es muy importante que las jurisdicciones lo controlen. ¿Se puede pensar en un cierre de fronteras total o no es algo que esté en carpeta hoy? No es algo que sea factible desde la realidad. Hay excepciones de salud, excepciones de trabajo, hay puntos de entrada. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar la responsabilidad que le toca a cada uno, y si alguien decide viajar, cuando vuelve a hacer el aislamiento, eso está, digamos, es una decisión administrativa, es una normativa nacional, y si no se cumple es una infracción grave. Entonces lo que también tienen que hacer las jurisdicciones es cumplir, digamos, controlar que se cumplan esas medidas. Nosotros hablamos
En el Consejo Federal de Salud hubo una capacitación con migraciones para que puedan bajar las bases de datos y puedan hacer el seguimiento. De hecho, se fortaleció con migraciones y seguridad, y ahí es donde surge que el 38% no estaba cumpliendo y se va a sancionar también esa infracción. Así que fortalecer esos cuidados y tratar de tomar cada uno la responsabilidad que le toca. Ahora, ¿qué significaría la circulación comunitaria de la variante Delta en Argentina en caso que se llegara a suceder? Ojalá que no pase. Sí, lo que nosotros tenemos ahora como circulación predominante de variantes de preocupación o interés son la andina, la Manaus y la del Reino Unido. Hasta ahora se ha aislado la variante de Sudáfrica y la de India, pero en estas circunstancias, en Ezeiza y sin casos secundarios. La situación es la que se sabe, ¿no es cierto?, es más transmisible. Entonces, el mensaje más importante es que independientemente de la variante que circule, si cada persona maximiza los cuidados, la posibilidad de transmisión va a ser más baja. Estamos avanzando muy fuerte con la vacunación, estamos ya también trabajando con las jurisdicciones para completar los esquemas de vacunación. Ya tenemos, por supuesto, vacunas Sinopharm, vacunas de AstraZeneca, que las jurisdicciones están completando los esquemas. Llegaron 400.000 componente 2 de Sputnik V. Esta semana esperamos que lleguen más componentes 2, así que trabajando en ese sentido, pero el mensaje más grande es que junio y julio, invierno, todavía con un número muy importante de casos, aunque esté descendiendo, mientras nos vacunamos, es las medidas de cuidado. Eso va a minimizar la transmisión de la variante Delta y de todas las variantes que estén circulando en Argentina. Sofía Caram. Buenas noches, ministra. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A ver, quería preguntarle por, sobre todo en concreto, algunas publicaciones hoy en algunos diarios que hacen referencia a la angustia de aquellos que recibieron la primera dosis y todavía no saben qué va a pasar con la segunda. Uso la palabra angustia porque específicamente se hacía hincapié en esto. ¿Qué se le dice a la población respecto de esto? Da la sensación que ahora viene un poco el discurso por ahí, ¿no? En criticar porque no llega supuestamente la segunda dosis del Sputnik V, que es un componente distinto del primero. ¿Qué se le dice a aquellas personas que están esperando esa segunda dosis? Bueno, primero de todo que las vacunas nunca vencen. Ninguna vacuna, no solamente las vacunas del coronavirus, no vencen. La primera dosis brinda el mayor porcentaje de inmunidad y la segunda dosis lo complementa y prolonga el efecto. Entonces, el se me vence la primera dosis es falso, puede generar mucha angustia porque alguien puede pensar que el día 3 meses y un día deja de estar protegido y eso no es así. Y de vuelta, aunque los anticuerpos bajen, está la memoria inmunológica. Por supuesto que lo ideal es completar el esquema de vacunación, por eso lo que se hizo fue siempre diferir 3 meses y no dar una sola dosis, nunca fue la idea dar una sola dosis, y lo que está sucediendo, como sucede en todo el mundo, es que estamos a la espera de que nos puedan enviar el componente 2 del contrato que está firmado y trabajando muy fuerte para que eso suceda lo antes posible. Si pasan 3 meses y 1 semana o 2 semanas, no se vencen las dosis y van a llegar los segundos componentes para completar el esquema y están completándose los esquemas de todas las vacunas que se han recibido en Argentina. Mientras tanto, quienes tengan una dosis, quienes tengan las 2 dosis o quienes todavía no se hayan vacunado, ese cuidado individual es muy importante para minimizar el riesgo. ¿Qué sucede con los laboratorios? ¿Se sigue profundizando las negociaciones con distintos laboratorios o ya con la cantidad que hay sobre la mesa es suficiente y es una cuestión simplemente de que se mantenga este flujo muy bueno que venimos viendo? No, nosotros seguimos trabajando con todos los laboratorios, hay que también pensar en el año que viene, en los próximos, hay que pensar en los refuerzos, hay que pensar en las otras edades, en menores de 18 años, y hay que pensar en lo que ya se está pensando justamente, que es dosis de vacunas que estén adaptadas a las nuevas variantes. Así que nosotros seguimos trabajando con todos los laboratorios, estamos charlando con Janssen, con Moderna, seguimos hablando con Pfizer. Trabajamos, ya firmamos un contrato con CanSino, estamos a la espera de la devolución del contrato firmado y el cronograma final para empezar a recibir vacunas de CanSino. Así que con la mirada en no solo ahora poder dar respuesta a esta situación que es de emergencia, sino ya también pensando en el año que viene. Viene la pregunta de ansioso. Inmunidad de rebaño, suponiendo que la variante Delta no ingresa, ojalá que así sea, a la Argentina en términos de circulación comunitaria. ¿Cuándo podríamos alcanzar la inmunidad de rebaño en Argentina? Es muy difícil porque
el Reino Unido e Israel alcanzaron un impacto muy positivo con el 40% de la población vacunada, pero de vuelta ellos lo hicieron con un lockdown muy estricto, con una restricción en la circulación de las personas. Nosotros estamos en una situación diferente, nosotros estamos con una circulación que es muy importante, tuvimos esos 9 días que han tenido un impacto muy positivo en la disminución de los casos, pero todavía digamos, ya estamos de vuelta en un nivel de circulación importante, así que es posible que nosotros necesitemos un porcentaje más alto de cobertura para poder ver una disminución de los casos gracias a la vacunación. Sí, lo que vamos a ver seguramente, ya estamos viendo, es una disminución en la mortalidad y en la letalidad. Si nosotros comparamos el año pasado, tuvimos 2.4 de letalidad y ahora tenemos 1.4, y en mayores de 60 tuvimos 16, 15,9 y ahora tenemos 8.4. O sea que ese beneficio, ese impacto sí se está viendo, pero con el número de casos, que a veces triplica los del año pasado, todavía no se ve en el número absoluto de personas que han fallecido. La última, ¿tuviste oportunidad de escuchar los dichos de Mauricio Macri diciendo, bueno, es una gripe un poquito más fuerte, nada más, no es algo que nos tenga que tener sin dormir? Sí, lo escuché y la verdad que a mí me genera... me parece que es una lástima que ustedes lo decían, ¿no es cierto? ¿Cómo no logramos ya en esta instancia, en este momento, con tanto dolor, digamos, unir esfuerzos para que esto quede por fuera, para que podamos vacunar a la mayor cantidad de personas posibles, para que la gente se enoje menos y para que la gente no desconfíe de la vacuna? Y es esto, ¿no es cierto? La angustia, no se vence la dosis, no llega la segunda dosis, son todas cosas que tenemos que tener la capacidad de saltar la grieta y poder, en este tema, aunque sea, tratar de unirnos como para disminuir el dolor, disminuir la angustia, poder avanzar con la vacunación, que nadie elija no vacunarse porque escuchó alguna noticia falsa y que todo el mundo pueda esperar con solidaridad y con cuidado hasta que van llegando esos turnos que están cada vez más cerca.